De nuevo, muy buenos días para todos. Damos la bienvenida a Juan David Correa Hoyos, socio fundador Valua Banca de Inversión, docente de posgrados de agronegocios de la UPB. Adelante, Juan David. Bueno, muy buen día para todos. Agradecimientos a los organizadores del evento y en especial a la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, el tema que vamos a ver hoy acá es financiación de proyectos agropecuarios. Eh, un poco de teoría rápida al respecto. Pues digamos que un proyecto de dónde viene, de una detección de unas necesidades que pueden ser actuales o latentes, donde, digamos, se invierten unos insumos o se entregan unos insumos al proyecto, que son mano de obra, capital, tecnología, conocimiento y tiempo. Y pues el resultado final serían soluciones a través de productos y servicios. Los proyectos de inversión, digamos, son los proyectos donde se invierten recursos y se obtiene una rentabilidad y se libra el capital, ¿cierto? También hay proyectos de costo donde realmente lo que se hace es que se soluciona un problema, pero no hay un beneficio real, sino una solución del problema, o proyectos marginales que también podrían aplicar en el tema de financiación, que son los que pues, son mejoras a los proyectos existentes, ¿cierto? Un proyecto de inversión agropecuaria es el que está relacionado con el sector agrícola, pecuario o agroindustrial, que es ahí pues sería el tema de transformación. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos tener en cuenta o elementos importantes que debemos tener en cuenta en un proyecto? Son los aspectos comerciales, tenemos que tener claro un estudio de mercado y una de las grandes dificultades que tenemos en los proyectos y especialmente en el sector agroindustrial es la comercialización, o sea, cómo va a llegar el producto, cómo va a comprar el consumidor final o el cliente el producto que nosotros estamos desarrollando a través del proyecto. Tenemos que tener también aspectos técnicos como el tamaño del proyecto, la tecnología que vamos a utilizar es bien importante por la definición de la productividad o el resultado en la productividad que tenemos, la localización del proyecto, la planeación que debemos tener del proyecto y la programación que debemos tener del proyecto. Son aspectos técnicos que son muy importantes. También hay aspectos administrativos que tienen que ver con la estructura organizacional, el personal que vamos a tener, los procesos que vamos a ejecutar o vamos a desarrollar y todo el tema de certificaciones que son muy valiosas, más aún ahora, pues porque el consumidor se está volviendo mucho más exigente y porque si el proyecto de nosotros está basado en exportaciones, pues tenemos que tener ciertos requisitos cumplidos y en este caso las certificaciones se convierten en un punto supremamente importante. Y el tema de los aspectos legales, que son la contratación, las normas que nos aplican, cuál sería la estructura tributaria. Vemos que en algunos proyectos hay beneficios tributarios importantes que lo que hacen es aumentar la rentabilidad de los proyectos, debemos tener eso muy claro. Y digamos que el tema que nos interesa a nosotros, que son el aspecto financiero, en este caso en esta charla, es cuáles van a ser las inversiones, cuáles van a ser los costos del proyecto, cuál va a ser el financiamiento, cuáles son las proyecciones, porque pues digamos son proyectos por lo general de largo plazo o de mediano plazo que tenemos que tener claro en el futuro ese horizonte en el cual el proyecto se va a desarrollar. Y muy claro la rentabilidad, esa es supremamente importante pues porque define el atractivo que tiene el proyecto con los inversionistas. Y hay un punto también final, no menos importante, que son los aspectos sociales, económicos y ambientales, es el impacto que genera ese proyecto en el entorno. Eso en economía se llaman externalidades. ¿Cuáles son ese impacto social, ese impacto económico y ese impacto ambiental? Muy importante también desarrollarlo de una manera clara porque pues, son dos capítulos importantes que se tienen que incluir o que están incluidos en las certificaciones.
Al final, un proyecto es un flujo de dinero, unas entradas y unas salidas, donde al principio están las inversiones, ¿sí? Posteriormente estarían los costos y gastos de operación y de mantenimiento del proyecto, posiblemente unas inversiones adicionales se ven, por ejemplo, en la renovación de cultivos, en la renovación de maquinaria, en la actualización de maquinaria y pues unos ingresos que genera el proyecto por el hecho de la actividad que estamos realizando. Hay que tener claro que el proyecto debe tener una viabilidad técnica, financiera y ambiental y eso es muy importante para los financiadores. Tanto, o sea, el Excel podría con todo, el proyección podría con todo, pero tenemos que tener claro que debemos tener una viabilidad técnica y una viabilidad ambiental y es muy importante para los financiadores. Ahora, entrando en el tema, específicamente en el foco de esta charla es cuáles son las motivaciones para financiar proyectos agropecuarios. Y hablo desde el punto de vista del inversionista y desde el punto de vista del país. Lo primero es la rentabilidad. Todos sabemos que la rentabilidad en los proyectos agroindustriales o agropecuarios son supremamente altos si se manejan bien y eso es un atractivo para los inversionistas. Por eso hemos visto en los últimos años grandes inversiones en ciertos cultivos o en ciertos desarrollos pecuarios por la rentabilidad que ofrece ese proyecto. Pero también tenemos que tener presente que hay un riesgo. El sector agroindustrial es riesgoso, es un sector que pues, tiene variables externas que son difíciles de controlar, que lo tienen los otros sectores, pero específicamente en el sector vemos el tema del clima, el tema de la consecución de mano de obra que se está volviendo difícil en algunas zonas, el tema de la tasa de cambio, del costo de los insumos, que son riesgos que son asociados al sector. El sector agropecuario en Colombia es tal vez el de mayor potencial de crecimiento, es uno de los pilares de crecimiento de exportaciones, no solamente de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, porque pues se quiere tener una autosuficiencia de alimentos o un porcentaje alto de autosuficiencia de alimentos, se quieren sustituir importaciones, porque eso es salida de divisas del país, salida de dólares, y porque tiene un amplio portafolio exportador que tiene un mercado latente que es importante aprovechar. Adicionalmente, el sector agropecuario o agroindustrial, como ninguno, tiene un alto impacto social y económico en algunas zonas o regiones donde son la única opción de trabajo que tienen muchas personas. Genera empleo, genera desarrollo en las regiones, genera ingresos para esos municipios donde sus ingresos son muy reducidos y pues el dato del DANE tenemos que el sector agroindustrial representa el 6.2% del PIB y aproximadamente el 15.8% del empleo. Es decir, es un sector de una utilización de mano de obra muy alta. ¿Por qué es importante el financiamiento? Porque pues, la financiación se puede considerar la palanca para mover el proyecto, por eso hablamos de apalancamiento, es sinónimo de financiación. Es decir, puede ser la palanca que permita la ejecución del proyecto. Solamente aportar recursos propios a los proyectos, pues desde el punto de vista de rentabilidad, posiblemente no sea lo mejor. Desde el punto de vista de capacidad del desarrollador o el gestor del proyecto no sea una muy buena opción porque pues limita el desarrollo de nuevos proyectos o el ensanche de nuevos proyectos. Entonces la financiación se vuelve un aspecto importante en la financiación de proyectos. Con la financiación uno podría ejecutar proyectos de mayor tamaño y tener proyectos de mayor tamaño pues permiten alcanzar eficiencias más altas por básicamente la dilución de costos fijos, las eficiencias logísticas
que permiten ese mayor tamaño, esa mayor producción. Y tiene también un componente importante que es la financiación es buena porque disminuye las cargas tributarias. Los intereses que se pagan en la financiación tradicional pues son deducibles de impuestos y digamos que eso reduce las cargas tributarias sobre los proyectos. Eso es lo que llamamos el escudo fiscal. Bueno, ¿cuáles son las principales barreras que tenemos para el financiamiento? Y es la disponibilidad de la información. Este es el sector agropecuario, agroindustrial, pues digamos ha tenido cierta formalidad o cierta informalidad más bien, cierta informalidad que no permite, digamos, tener una estadística de los proyectos, de las inversiones, de los costos y gastos asociados a los proyectos, porque pues, digamos, esa informalidad promueve pues el menor carga de tributación o el menor registro de las personas gestoras de ese proyecto, y lo que hace es que realmente pues no se tengan conocimientos claros del desarrollo de, por ejemplo, de proyectos agropecuarios anteriores o de datos actualizados de la empresa, por ejemplo, gestora del proyecto. Pues uno de los grandes barreras que vemos en el sector es el 4 por mil. A la gente pues no le gusta pagar el 4 por mil y eso hace que digamos la contabilización de ingresos no sea lo real. Afortunadamente el país pues a través de la facturación electrónica y de otros mecanismos pues lo que está haciendo es teniendo una mayor formalidad o alcanzando una mayor formalidad, que eso le permite yo sé que es duro por el tema tributario, pero le permite a la gente tener una mayor coherencia en su información. Como decíamos anteriormente, la viabilidad técnica y o ambiental de los proyectos es supremamente importante. Hablo de supremamente varias veces porque es vital. Pues digamos que uno puede tener un proyecto financieramente viable, pero el sustento de esa viabilidad financiera es la validación de esos parámetros técnicos. Debemos ser muy cuidadosos cuando planteamos proyectos porque por ser emprendedores, por estar con pasión desarrollando proyectos, muchas veces somos muy optimistas en las proyecciones. Yo creo que debemos manejar escenarios, diferentes escenarios, y pues digamos que hay escenarios conservadores que son el punto de partida para el desarrollo de los proyectos. Hay otra barrera y es la falta de preparación o experiencia en el equipo. Pues muchas veces los gestores de proyectos es uno que tiene la tierra y otro que sabe Excel y bajan datos de fuentes especializadas, pero realmente no hay una capacidad técnica en el proyecto. Eso, por ejemplo, los financiadores lo verifican y lo validan permanentemente. ¿Cuál es la capacidad técnica que tiene el equipo que está gestando el proyecto o gestionando el proyecto? Y lo otro son las condiciones de la zona. Afortunadamente, pues el orden público ha mejorado, pero pues de lo que teníamos hace 10, 15 años. Hay algunas zonas todavía pues que presentan dificultades, pero eso, digamos, sería una barrera para los financiadores. Adicionalmente, la infraestructura disponible, pues nada nos ganamos teniendo un proyecto demasiadamente rentable desde el punto de vista de producción, si no tenemos cómo sacarlo. La infraestructura es vital en ese tipo de proyectos y la disponibilidad de mano de obra, que ya lo habíamos hablado. El primer gran capítulo de la financiación es la financiación tradicional, que pues la mayoría de nosotros conoce, y es lo que llamamos la banca universal. Ahí hay créditos de corto y largo plazo, hay tarjetas de crédito empresariales que nos ayudan a comprar insumos, tarjetas de crédito agrícolas, que varias de las entidades financieras tradicionales nos ayudan pues a comprar insumos o nos difieren el pago de esos insumos. Hay operaciones especiales que se pueden pedir con los bancos de acuerdo al tipo de proyecto, que puede ser una financiación adicional a la que puede tener la empresa que está gestionando el proyecto.
Hay líneas de redescuento y líneas especiales. Las líneas de redescuento pues, son las que tienen los bancos de segundo piso, que pues, la mayoría también, o hay una amplia información al respecto, que son Finagro y Bancoldes. Finagro, pues, el sector agropecuario, y Bancoldes, el tema exportador. Y hay líneas especiales que sacan los bancos o, digamos, proponen los bancos al mercado, que son muchas veces réplicas de las líneas de redescuento que tienen los bancos de segundo piso, en este caso Finagro, pero también son líneas especiales que sacan los bancos porque son conscientes que el sector es importante y pues digamos, por ejemplo, proyectos ambientales o proyectos de inclusión, proyectos de financiación de madres, cabeza de familia o de proyectos donde hay gran participación de las minorías. Están también lo que llamamos los créditos sindicados, cuando los proyectos son de gran envergadura, un banco por lo general no arriesga solo y se junta con varios bancos para financiar el proyecto. Están también los créditos en moneda extranjera o que llamamos créditos en divisas, que son una posibilidad importante. Hay que tener en cuenta que ahí se corre un riesgo de la tasa de cambio y un riesgo de la tasa de interés porque por lo general esos créditos están tasados en interés variable. Están las operaciones de leasing, que es la financiación sobre todo de equipos, de maquinaria e infraestructura, donde el financiador es el dueño del activo y uno paga un canon por el uso de ese activo. Están también el factoring, que es el descuento de facturas. Digamos que uno puede tener un cliente importante, un cliente buen pagador, pero se demora, tiene unos plazos largos, 90, 120 días. Hay compañías que le ayudan a uno a descontar esas facturas para poder acelerar el pago. Y hay un tema que pues todos los días se utiliza más, digamos que pero todavía hay desconocimiento, que son, no es un tipo de financiación per se, pero es una forma de generar cierta certidumbre en los flujos de caja que manejan los bancos, que son las coberturas, que son los derivados, y es poder pactar condiciones de plazo y de monto y de valor a futuro. Digamos que la Bolsa Mercantil de Colombia es muy activa en esto, los bancos tradicionales o las entidades financieras también son muy activas de esos, y la Bolsa de Valores de Colombia también tiene productos importantes en este aspecto. ¿Cuáles son los aspectos importantes que debemos tener en cuenta en la financiación tradicional? Son los costos asociados. Por lo general hay una transaccionalidad, es decir, que los recursos que se recojan pues, van a tener un costo en el banco determinado para pagar el crédito. Hay que hacer unos avalúos, hay que hacer unos estudios, unas asesorías, que eso, digamos, está implícito en el desarrollo de la financiación. El realizar el modelo financiero es bien importante para el banco porque se debe demostrar de que el proyecto es capaz de pagar ese crédito, de pagar esa financiación, y también debemos tener en cuenta las tasas de financiación, que depende de la línea de crédito, del tipo de crédito, pues puede ser a la DTF, que es una tasa que digamos tiende a desaparecer en el futuro. Está la IBR, que es el indicador bancario de referencia. Estas tasas son asociadas al costo de los recursos de los bancos. Los bancos son unos comercializadores de dinero, por hacerlo simple. Ellos recogen del público o recogen del mercado de capitales y prestan a los proyectos. El costo asociado a ese recaudo de recursos es lo que llamamos esos indicadores de referencia o esos valores de referencia. Está la LIBOR, que es la tasa en este momento que preponderante en las operaciones de crédito en moneda extranjera, y que pues posiblemente sea reemplazada por la SOFR, que es una tasa también en moneda extranjera, y
teniendo esas tasas, el banco cobra un spread adicional o un valor adicional del crédito, entonces hay que tener en cuenta cuál es la tasa que vamos a escoger. El otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en la financiación tradicional son los periodos de gracia. Debemos tener claro el proyecto, cuándo empieza a generar recursos y a partir de ese momento, unos meses adicionales, cuándo poder empezar a pagar. Es fundamental definir eso y sobre todo en los cultivos de tardío rendimiento. Y el plazo de pago, o sea, hasta dónde nos podemos ir en el plazo. Afortunadamente en Colombia el crédito de largo plazo cada vez es más importante, cada vez los bancos le apuestan más, las entidades financieras le apuestan más y nos permiten pues tener un flujo de caja de acuerdo al proyecto que nos permite pagar la deuda. Bueno, otro punto importante que debemos tener presente en la financiación es las garantías. ¿Cuáles son las garantías que le vamos a ofrecer al banco o a la entidad financiera para respaldar el crédito? Entonces están la garantía personal, si es una persona natural la que está funcionando, pues casi siempre nos exigen la firma de un pagaré, que es la que llamamos garantía personal, o es la persona jurídica, si es una empresa la que está gestando el proyecto, y por lo general ponen a firmar a los socios. Está también la garantía hipotecaria, que es donde se fija una pignoración sobre inmuebles. Con eso el banco pues, se siente respaldado con la operación que está haciendo. También hay una nueva forma que es la garantía de bienes muebles y eso se ha desarrollado, digamos que ese es un sistema que las cámaras de comercio han venido trabajando intensamente, que es el registro de garantías mobiliarias. Uno puede ignorar, por ejemplo, el establecimiento de comercio o bienes muebles como máquinas como respaldo a las operaciones de crédito. También está el Fondo Nacional de Garantías, muy activo en los últimos meses a raíz de la pandemia, con el fin de que los créditos se puedan hacer, pero siempre el del sector agropecuario, que es el Fondo Agropecuario de Garantías, ha estado activo y es el que respalda al banco en estas operaciones de crédito. Eso tiene pues un costo adicional, pero pues yo creo que la plata más cara es la que no se tiene. También hay otras operaciones interesantes que son las fiducias en garantía y es, pues hombre, yo tengo unos bienes valiosos donde voy a desarrollar el proyecto, la financiación no cubre o no es el total del valor de los bienes que tengo, yo puedo entregarle eso a una fiducia y la fiducia puede emitir certificados de garantía a esas entidades financieras. Eso pues moviliza y no congela uno un bien o un inmueble a solamente una sola entidad. Y están las fiducias de administración y fuente de pago, y es que si el proyecto tiene contratos o acuerdos con compradores del exterior firmados o compradores locales, pues uno podría ceder esos derechos y esos recaudos llegan a esas fiducias, el banco o la entidad financiera desde ahí se paga y el excedente pues viene a cubrir los costos y gastos del proyecto. Es un tema interesante, es una forma interesante de respaldar la financiación. Muchas veces los bancos, de acuerdo a la operación, tienen o exigen lo que llamamos unos covenants, que son unos acuerdos adicionales al crédito, para hacerlo simple, donde pues la restricción principal que ponen de acuerdo a la operación es que no se repartan utilidades del proyecto por ciertos años, mientras por ejemplo la operación está activa, o ponen unos indicadores que se deben cumplir. Si no se cumplen, pues el banco podría acelerar el pago del crédito. Entonces esto también hay que gestionarlo y tenerlo claro en las operaciones de crédito. Bueno, la otra forma de financiación de proyectos agroindustriales o agropecuarios es conseguir inversionistas que participan en la financiación del proyecto. Esto lo llamamos patrimonio o equity en inglés,
Pero para esto pues necesitamos es una empresa en marcha, la valoración del proyecto, la valoración de la compañía, porque pues digamos de ahí se parte la negociación. Los inversionistas pueden ser muy variados y dependen del estado de maduración de la empresa o proyecto, entonces están lo que llamamos los ángeles inversionistas y los fondos de capital de riesgo, que digamos apoyan en niveles o en estados muy incipientes del proyecto, y ya otros como los fondos de capital privado que actúan en empresas ya en marcha con maduración y consolidados. También están las oficinas de familia. Por lo general las grandes empresas, las grandes familias tienen unas oficinas de familia donde tienen unas destinaciones de inversión y muchas están destinadas a la financiación del sector agropecuario. La otra opción es acudir al mercado de capitales, pero es difícil, pues, porque sería hacer una emisión accionaria, se tiene que tener cierto tamaño y ciertas características que en el sector agropecuario, a no ser que sean de empresas grandes, pues poco se ve. El otro sistema es el crowdfunding, ahí nos falta la D. El crowdfunding es un recaudo de pequeñas cantidades de capital en un número grande de inversionistas para el financiamiento empresarial. Hay muchas plataformas que tienen este servicio. Digamos que una muy interesante es la que ofrece la Bolsa de Valores de Colombia a través de Ascenso. Digamos, ahí pues están los requisitos, son muy fáciles. Si ustedes ven ahí, pues una empresa puede financiarse desde 900 millones, pues con ingresos desde 900, eso es considerado una pequeña empresa, desde 900 millones de pesos anuales, o sea que tendría acceso. Aquí hay varios ejemplos tomados de la página de la Bolsa de Valores. Digamos que ahí no hay ninguno del sector agroindustrial, pero pues son proyectos reales que están buscando financiación o crowdfunding a través de la Bolsa de Valores. Esto es real, esto es posible. Básicamente eso es deuda, pero es una forma de tener acceso a financiación. Y lo que llamamos, ya para terminar, la financiación mezzanini, que es una mezcla de financiación tradicional con patrimonio, es decir, se ubica en el piso intermedio, en el piso mezzanini, y es que por lo general el inicio es con deuda, se causan los intereses, pero no se pagan, se causan los intereses, pero no se paga, y después de transcurrido un tiempo y ciertas condiciones, esa deuda se convierte en patrimonio, con ciertos acuerdos iniciales de financiación. Es especialmente útil en emprendimientos y proyectos. Digamos que el inversionista de pronto ve que el proyecto tiene cierto riesgo, no quiere ir de entrada como socio del proyecto a través de acciones, sino que le presta plata al proyecto y después de cumplidas ciertas condiciones, pues convierte eso en acciones. Uno de los instrumentos más utilizados en este campo de la financiación mezzanini es la nota convertible en acciones. Digamos que ese es un brochazo rápido de los sistemas de financiación que tenemos para los proyectos agroindustriales. Hay muchos ejemplos reales de estos tipos de financiación que han sido aplicados a proyectos exitosos. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Juan David, por tu intervención. Sí, tenemos aquí una pregunta, pero antes les quiero recordar a las personas que se encuentran conectadas con nosotros que pueden realizar las preguntas a través del código QR o del botón preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Usted ve el factoring que últimamente está sonando en el sector agropecuario un beneficio para el producto rural? No te escuché la pregunta, qué pena. Te la vuelvo a repetir. ¿Usted ve el factoring que últimamente está sonando en el sector agropecuario un beneficio para el productor rural? Sí, es una opción. El factoring es una financiación de corto plazo
porque básicamente lo que hace la entidad financiera es que te compra la factura y el cliente es el que le paga a esa entidad financiera. Es un esquema pues simple de financiación. Sí lo es, y muchas, por ejemplo, empresas, sobre todo de retail, donde nuestros productos agroindustriales van, las diferentes marcas de supermercados o de hard discount, tienen ya herramientas y factorings propios donde te ofrece si te pago ya con tal descuento o te pago a un plazo definido. Es una buena herramienta de financiación y debe ser, digamos, utilizada para financiación de corto plazo, o sea, financiar mi capital de trabajo, pero sí es una opción y válida y se utiliza. Bueno, Juan David, en el momento no tenemos más preguntas. Les recordamos que a través del código QR y del botón preguntas puedes hacerlas y de pronto usted quiere argumentar algún tema, lo puede hacer mientras damos un minuto a que nos realicen otras preguntas. No, digamos que para complementar y no alargarnos más, es que por pequeño que sea el proyecto hay opciones de financiación. Y pues digamos si es un proyecto de no muy gran envergadura, pues hay opciones en el mercado, hay posibilidades en el mercado que nos permiten pues desarrollar nuestros proyectos. O sea, la financiación ahora no es un limitante y digamos que a través de Finagro y las entidades financieras tradicionales, líderes, que digamos en este caso pues son Bancolombia, el Banco Agrario, pues tienen opciones para esos pequeños productores que necesitan desarrollar proyectos. O sea, que la financiación no sea un limitante para ejecutar los proyectos, esa es la invitación. O sea, hay que buscar las opciones y hay que apoyarnos de los expertos. Muchas gracias. Otra pregunta. Sí, señor, tenemos otra pregunta y con esta finalizamos y damos cierre a esta charla. Para los pequeños productores agropecuarios, ¿cuál sería su recomendación para la financiación de proyectos agropecuarios? Pues digamos que la primera línea de financiación sería la financiación tradicional, acudir a las líneas que tiene Finagro, ¿sí? O a las líneas que tienen las entidades financieras. Ese, digamos, sería la primera línea de financiación y se puede hacer y muchos proyectos agropecuarios pequeños han sido financiados de esa manera. Digamos que esa sería la primera opción que un pequeño productor debería analizar. Muchas gracias, Juan David, por acompañarnos hoy en este espacio tan importante y a No, todas las personas que se conectaron con nosotros. muchas gracias a ustedes y cualquier pregunta adicional que no pudo ser formulada ahí, pues me pueden escribir a mi correo jcorrea@balua.com.co y yo con mucho gusto se la respondo. Muchas gracias.